En las tierras del reino de Yisha, el quinto príncipe Baiselu no era solo un noble, era una leyenda viviente, un despertado de clase a sin igual. Poseía una belleza que desafiaba los cielos, con cabellos de platino resplandeciente y a su espalda un par de alas de mariposa azul que brillaban con luz propia. Era la encarnación misma de la fuerza y la gloria, un dios invicto en el campo de batalla cuyo nombre hacía temblar a sus enemigos. Pero el destino es cruel. Justo la noche antes de ser coronado príncipe heredero, una tragedia devastadora cayó sobre él, una trampa vil y traicionera. Su cuerpo quedó destrozado y sus magníficas alas, aquellas alas de gloria, fueron trituradas sin piedad. El favorito de los cielos se desplomó hacia el abismo más oscuro, convirtiéndose en un inútil incapaz de volver a alzar el vuelo. Una mariposa con las alas rotas. Ese golpe brutal retorció su alma. Baiselu se volvió un tirano despiadado, cazando obsesivamente a todos los guías del reino como un depredador enloquecido. Buscaba desesperadamente a alguien con el poder de sanarlo, aferrándose a cualquier chispa de esperanza para reparar su cuerpo roto. En una habitación lujosa pero envuelta en sombras, el príncipe caído observaba con frialdad glacial a su presa desde su trono. Bajo su dominio había un hombre alto de cabello plateado, con orejas de lobo blanco que temblaban ligeramente. Era Helan Yu, un guía, de clase A con la compatibilidad más alta. Baiselu le apretó la barbilla con fuerza, su voz goteando desprecio y curiosidad maliciosa. Digno de ser el guía más compatible con este príncipe. Tu cuerpo es mucho más robusto que el de esa basura habitual. Helan Yu frunció el ceño, luchando por mantener la calma, y suplicó con voz ronca: Su Alteza, por favor, suélteme. Obedeceré y cooperaré con el tratamiento. Baiselu curvó los labios en una sonrisa que no contenía ni una gota de alegría. Soltó su agarre, pero su mirada cortaba como una daga. Entonces ladró una orden humillante con voz gélida: «Desvístete. Si tienes alguna cicatriz, no eres digno de tocarme». La humillación ardió en los ojos de Helan Yu, pero no tenía escapatoria. En silencio, se quitó la ropa lentamente, revelando un físico esculpido por los dioses, con músculos perfectos que gritaban poder. Alzó la vista, clavando sus ojos en Baiselu con una firmeza inquebrantable. ¿Está satisfecho ahora, Su Alteza? Pero para Baiselu eso era solo el aperitivo. Se humedeció los labios secos y la crueldad en su mirada se intensificó. Sigue. La parte inferior es la más importante. El sonido de la tela cayendo resonó en el silencio hasta que Helan Yu quedó completamente expuesto, arrodillado. Solo quedaron los adornos metálicos que tintineaban suavemente contra su piel. Levantó la cabeza de nuevo, sin rastro de miedo en su mirada. ¿Tengo ya la cualificación para tratarlo, Su Alteza? Baiselu se puso de pie, acercándose como una sombra hasta invadir su espacio personal. Su aliento abrasador golpeó la mejilla del guía, cargado de burla y desdén. ¿Y cómo planeas curarme, eh? ¿Con las manos? Soltó una risa burlona y susurró al oído. ¿O tal vez con la boca? Sin esperar respuesta, atrapó la mano de Helan Yu y deslizó esos largos dedos dentro de su propia boca, succionándolos con fuerza mientras lo miraba con provocación descarada. Sin embargo, por dentro solo sentía una profunda decepción. Este método era aburrido, igual que el de todos los demás inútiles. Hastiado, lo empujó violentamente y retrocedió tambaleándose. La decepción se convirtió en furia volcánica. La capacidad de un clase A. ¿Se limita a esta basura? ¡Qué desperdicio de mi tiempo! Giró sobre sus talones, listo para marcharse. «¡Guardias! ¡Sáquenlo de aquí!», rugió con frialdad. Pero antes de terminar, ocurrió lo imposible. Helan Yu se desvaneció en el aire, y en su lugar apareció una bestia espiritual colosal, de pelaje blanco como la nieve y ojos azules como zafiros brillantes. Una presión aterradora llenó la sala, y en la mente de Baiselu resonó una voz, la voz inconfundible de Helan Yu. «Eso es porque su método de tratamiento es incorrecto, Alteza». Baiselu quedó paralizado. ¿Fusionarse con su propia bestia espiritual? ¿Un simple guía de clase A tiene ese poder? Imposible. Pero la bestia blanca se abalanzó, inmovilizándolo contra la cama en un parpadeo. La fuerza era aplastante. Baiselu, atrapado bajo las garras de la bestia, pensaba frenéticamente: con este nivel de poder, ¿cómo demonios lo atraparon mis inútiles guardias? ¿Es un espía de la torre? De repente, en un destello de luz, la bestia recuperó su forma humana. Helan Yu estaba ahora sobre él, con su rostro peligrosamente cerca del suyo.
Ya no había sumisión en sus ojos, solo una confianza depredadora y letal. Una sonrisa curvó sus labios. Una sonrisa cargada de intenciones ocultas. El verdadero tratamiento ni siquiera ha comenzado. ¿Por qué tanta prisa por irse, Alteza? Baiselu, aturdido por este cambio radical, solo pudo mirarlo fijamente. Permítame enseñarle, susurró Helanyu con voz hechizante. ¿Cuál es el método correcto? Y sin previo aviso, selló sus labios con un beso profundo, salvaje y dominante. Los papeles se habían invertido. El cazador ahora era la presa. Helanyu aprisionó a Baiselu con un abrazo de acero. Su voz, grave y cargada de una ternura peligrosa, vibró contra sus labios. Alteza, abra la boca. Baiselu, mareado por la audacia de este hombre, entreabrió los labios en un trance, incapaz de resistirse. Un gemido ahogado escapó de su garganta, y al instante sintió una invasión húmeda y posesiva reclamando su interior. Este maldito bastardo se atrevió a meter la lengua. La mente de Baiselu estalló en furia y shock. Nadie había osado jamás profanarlo con tal arrogancia. Una oleada de cálida energía espiritual estalló desde el beso, recorriendo cada rincón de su cuerpo. El poder se filtró en sus meridianos marchitos, sanando viejas heridas con una caricia invisible. ¡Qué alivio tan embriagador! Baiseluo se quedó paralizado un instante, pero inmediatamente el orgullo de un príncipe herido rugió con furia. Con un gruñido bestial empujó a Helanji con todas sus fuerzas. Sin embargo, al ser apartado, el otro mantuvo una calma exasperante. La paciencia de Baiseluo se rompió por completo. Sus ojos se inyectaron en sangre y su brutalidad legendaria despertó. Lo tomó por el cuello. El poder de un despertado de clase A estalló, invirtiendo la posición y clavando a Helanji contra la cama. Un golpe seco resonó cuando la espalda del intruso impactó contra el colchón. Baiseluo se inclinó sobre él amenazante. Su mirada era una daga afilada llena de intención asesina. Su voz, puro hielo. «Habla, ¿quién es tu amo?» Pero frente a esa furia volcánica, Helanji no tembló. Al contrario, curvó los labios en una sonrisa seductora. Sus ojos verdes brillaban como galaxias enteras, y su voz sonó tan suave como un amante susurrando en la oscuridad. Simplemente tuve la suerte de presenciar su grandeza en el pasado, y mi corazón cayó rendido de admiración. Alteza. Con delicadeza infinita, levantó la mano y acarició la muñeca de Baiseluo, que aún lo asfixiaba con fuerza. Su cuerpo no me rechaza, Alteza. ¿No es esa la prueba absoluta de que mi devoción es real? Esas palabras golpearon a Baiseluo como un balde de agua helada. Se quedó atónito. La ley entre despertados y guías es sagrada. Si un guía cura sin voluntad propia, el rechazo es inmediato. Podría incluso agravar las heridas fatales. Aunque su identidad es un misterio, una cosa es segura. Realmente está intentando curarme. La ira de Baiseluo comenzó a disiparse, pero la sospecha seguía latente en su pecho. Clavó su mirada en los ojos de Helanji, buscando cualquier rastro de mentira. No encontró nada. Lentamente aflojó el agarre. Su voz seguía siendo fría, pero el deseo de matar se había esfumado. Si solo un intercambio de saliva logra este efecto, sería un desperdicio matarte ahora. Baiseluo se enderezó con altivez. Arreglándose la ropa con dignidad imperial, dictó su sentencia mirando a Helanji como un súbdito. Continúa. Si la sanación es efectiva, permitiré que te quedes a mi lado. A la orden, respondió Helanji sumisamente. Una obediencia falsa cruzó su rostro perfecto. Se incorporó, acercándose peligrosamente a los labios del príncipe una vez más. Pero esta vez, Baiseluo giró la cara. Lo apartó con un gesto de disgusto, frunciendo su hermoso ceño. Odio los besos. Su mirada lanzó una advertencia letal. Usa tu lengua donde sea realmente útil, o no me importará dejarte mudo para siempre. Parecía una amenaza final, pero Helanji sonrió con misteriosa confianza. Se inclinó hacia su oído y susurró: «Le aseguro que le gustará, Alteza», y esta vez ignoró sus labios para bajar al cuello de alabastro. Su aliento quemaba contra la piel. La lengua trazó un camino húmedo y cálido. Baiseluo se tensó por completo ante el contacto. Un estremecimiento eléctrico y desconocido viajó desde su cuello, haciéndolo temblar. Helanji mordió su lóbulo y bajó a la clavícula. Cada roce provocaba una reacción explosiva en su cuerpo. «No necesita contenerse, Alteza», susurró Helanji, deslizando sus manos con audacia bajo la fina tela de la camisa. «Déjese llevar y la sanación será perfecta».
La energía pura fluía con cada beso. Un torrente de poder invadió a Baiseluo, mucho más violento y abundante que antes. El placer anestesiaba su razón. Su rostro ardía, su respiración era un caos y gemidos vergonzosos. Escapaban de su garganta sin permiso. Sentía que su autocontrol se hacía pedazos, su orgullo y lógica colapsaban. Ante esta terapia tan agresiva y dominante, detente. ¡Para allá!, suplicó débilmente, con la voz quebrada por el placer. Pero Helanji no tenía piedad y tiró fuerte de su ropa. El pecho blanco y agitado de Baiseluo quedó expuesto, listo para una sesión de sanación profunda y definitiva. La terapia continuó con mayor intensidad. Helanji concentró su lengua en los pectorales firmes del príncipe. La ropa colgaba inútil, revelando viejas cicatrices de batalla. Cuando la energía sanadora tocó esa piel curtida y marcada, un ardor extraño y punzante estalló de repente. Baiseluo no pudo reprimir el gemido, jadeando sin control. Dolor y éxtasis se mezclaron en un cóctel peligroso. Su cuerpo se arqueó, temblando tensamente. Su mente gritaba en pánico: ¡maldición! ¿Qué clase de medicina infernal es esta? Sentía cómo su cuerpo se resistía. De repente, Helanji se detuvo en seco. Levantó la vista, con las mejillas sonrojadas y una expresión inocente. Sus ojos verdes parpadearon confundidos. Baiseluo vio su oportunidad. Su orgullo pisoteado exigía venganza inmediata. Extendió la mano y agarró con fuerza las orejas del lobo blanco de Helanji, obligándolo a mirarlo. Alteza, gimió Helanji. Había dolor y confusión en su voz. Baiseluo se perdió en esa mirada, y el caos en su interior comenzó a calmarse. Su expresión gélida regresó al instante. Exhaló profundamente, recuperando esa aura de autoridad absoluta, mientras declaraba que la sesión de hoy había terminado. Helanji parpadeó inocentemente, borrando de golpe su arrogancia. En su lugar, adoptó una postura dócil, como un cachorro regañado lleno de culpa. Con las mejillas teñidas de un rojo intenso y la cabeza baja, susurró con voz temblorosa y avergonzada: «Es mi primera vez». La falta de experiencia hizo que Su Alteza se sintiera incómodo. «Le ruego que me perdone». Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, levantó la mirada con una sonrisa astuta en la comisura de los labios. Señaló el pecho del príncipe y dijo con total confianza: «Pero la terapia fue muy efectiva, ¿no es así?». La mirada de Baiseluo siguió su dedo instintivamente. Se quedó petrificado. Aquellas cicatrices profundas e incurables estaban desapareciendo ante sus ojos. Se desvanecían como por arte de magia. No podía dar crédito a lo que veía. Al notar el asombro en la mirada del príncipe, Helanji continuó con un tono cargado de tentación. Si un tratamiento superficial logró esto, imagínese lo que haría una terapia más profunda. Su Alteza se recuperaría a una velocidad divina. Esas palabras golpearon directo en el deseo más profundo de Baiseluo, pero al mismo tiempo encendieron sus alarmas y su furia. Lo miró con ojos que se volvieron témpanos de hielo. El efecto curativo no está mal, lo admitió, pero su tono se afiló como una espada. Sin embargo, lo que más detesta este príncipe es a la gente calculadora como tú. Se acercó peligrosamente, su aliento gélido chocando contra el rostro del otro. Además, escúchame bien, los asuntos de este príncipe no son algo que tú puedas manipular. Su mano se cerró con fuerza en el cabello plateado de Helanji, obligándolo a alzar la cabeza para someterlo. Helanji se transformó en una víctima al instante. Sus ojos verdes llenos de lágrimas temblaban al decir: «Me equivoqué. Suplico a Su Alteza que perdone mi insolencia». Al ver esa apariencia lamentable, la ira de Baiseluo se apaciguó levemente. Soltó el agarre y su voz se tornó un poco menos hostil. «No importa». Pero entonces le levantó el mentón, dibujando una sonrisa peligrosa en sus labios. «Este príncipe se encargará de educarte personalmente». Esa noche, en la oscuridad húmeda del calabozo, el silbido del látigo cortaba el aire, seguido por el sonido sordo y brutal de los impactos. Y el rechinar de las cadenas. Helanji estaba atado a la cruz de tortura, su torso desnudo marcado por innumerables azotes sangrientos. Baiseluo estaba frente a él, látigo en mano. Su túnica blanca inmaculada contrastaba con la crueldad del momento mientras lo observaba con frialdad. Atreverse a codiciar a este príncipe tiene un precio. El sudor y la sangre recorrían la espalda de Helanji, quien temblaba de dolor. Pero al levantar la vista, una sonrisa de satisfacción floreció en sus labios. Mientras Su Alteza esté feliz, todo vale la pena. Esa sonrisa sacudió a Baiseluo. ¿Sonreía después de tal paliza?
pensó para sus adentros, mientras la sospecha crecía como una tormenta en su interior. Decir que este sujeto es normal sería una mentira que ni los fantasmas creerían. Este príncipe quiere ver cuánto tiempo podrás ocultar tu verdadera naturaleza de zorro. Se acercó y se inclinó, su voz grave cargada de escrutinio. ¿Tanto deseas permanecer al lado de este príncipe? Elan Yu lo miró directo a los ojos, con una mirada rebosante de obsesión y firmeza. Se inclinó hacia adelante y atrapó la punta del látigo con sus labios, un acto que demostraba una sumisión absoluta y perversa. Juró solemnemente: «Ofrezco el resto de mi vida a su Alteza. Seré quien sostenga su látigo y guíe su caballo, siguiéndolo en la vida y la muerte». El juramento de lealtad resonó en el calabozo, pero aquellas palabras no lograron conmover el corazón de hierro de Voseluo. Esa devoción y obediencia, a sus ojos, solo aumentaban la sensación de falsedad. Lo miró con ojos gélidos y de repente arrancó el látigo de su boca con violencia. El tirón fue brusco y despiadado, tomando a Helan Yu desprevenido. Un gemido ahogado escapó de su garganta, seguido de tos y sangre brotando de la comisura de sus labios rotos. Pero a él no le importó. Voseluo se inclinó hacia el rostro contorsionado por el dolor, con una voz llena de desprecio y arrogancia suprema. «Este príncipe ha estado en el campo de batalla desde los 15 años. Mis métodos para tratar con espías son infinitos». No era una amenaza vacía. Se dio la vuelta y señaló a sus subordinados con la mirada. «Si te niegas a confesar con honestidad», dijo fríamente, «entonces probarás la crueldad de mis métodos». Bajo su orden, los guardias arrastraron un instrumento aterrador al centro del calabozo. Un caballo de madera tallado enjadelado, con detalles en el lomo diseñados para infligir un tormento infernal a la víctima. La atmósfera en la prisión se volvió asfixiante. «¡Tráiganlo aquí!», ordenó Voseluo. Su voz carecía de emoción. Dos guardias se abalanzaron, levantaron a Helan Yu y lo arrastraron sin piedad hacia el caballo de jade. Voseluo se sentó en su silla, observando la escena con una calma perturbadora. Lentamente planteó sus condiciones. «Este caballo de jade tiene 3 niveles. Si logras soportarlo hasta el amanecer de mañana, creeré que no eres un espía». Hizo una pausa, lanzando un cebo tan dulce como envenenado, «y te permitiré convertirte en el guía exclusivo de este príncipe». Enfrentando un castigo tan humillante, Helan Yu, cubierto de heridas, alzó la vista. Sus ojos verdes, húmedos y brillantes, reflejaban una inocencia desgarradora. Tartamudeó con voz quebrada, al borde del llanto. «Yo nunca he hecho algo así con nadie más». Respiró hondo, reuniendo todo su valor, y con una mirada de determinación inquebrantable, dijo: «Si este es el único camino para probar mi lealtad, solo deseo que su Alteza lo verifique con sus propias manos». Voseluo se quedó paralizado un instante. Esa petición de convertir el tormento en un privilegio exclusivo lo dejó sin habla, pero la sorpresa se esfumó ante su crueldad innata. Con una mueca fría, ordenó a sus hombres que lo sometieran sin piedad. Lan Yu soltó un grito desesperado al sentir el frío metal del instrumento, pero justo entonces el destino intervino con un giro inesperado. Un dolor agudo atravesó el pecho de Voseluo. Su cuerpo se tambaleó y tosió una bocanada de sangre fresca. El carmesí manchó su inmaculada túnica blanca. Los guardias palidecieron de terror. «El veneno de la Alteza ha vuelto a brotar. Llamen al médico imperial ya». El pánico estalló. 2 guardias corrieron a sostener a Voseluo mientras gritaban: «¡Alteza! ¡Debemos sacarlo de aquí de inmediato!». Aunque el veneno devastaba su cuerpo dejándolo débil en la silla de ruedas, la mente de Voseluo seguía afilada como una espada. Sus ojos se clavaron en Helan Yu, calculando cada movimiento. Si ese hombre atacaba ahora, sus guardias no tendrían ninguna oportunidad. Acumuló su energía en secreto. Estaba dispuesto a acelerar el veneno con tal de defenderse de un golpe mortal, pero el destino jugó sus cartas. Justo cuando intentaban llevárselo, Helan Yu, aún atrapado en el potro de tortura, soltó un rugido bestial: «¡Largo de aquí! Nadie toca a mi Alteza», y con una fuerza explosiva que nadie vio venir, rompió sus ataduras y pateó a los guardias lejos. No le importó que sus propias heridas se abrieran y la sangre brotara a chorros. Se lanzó hacia Voseluo y cayó de rodillas, atrapando la mano que acumulaba energía. «Alteza, deténgase, no use su fuerza interior», suplicó con la mirada llena de angustia. «Si el veneno invade sus meridianos ahora, será el fin. El daño sería irreversible». Voseluo lo miró atónito.
incapaz de procesar que su supuesto enemigo intentaba salvarlo. El Anju alzó la vista con determinación inquebrantable. «Déjeme ayudarlo», y antes de que el príncipe pudiera siquiera parpadear, el Anju se inclinó y comenzó una terapia curativa totalmente impensable frente a los ojos horrorizados de los subordinados. Sin dudar un segundo, se agachó para realizar la desintoxicación más rápida y prohibida de todas. Era un método íntimo y urgente. Incluso bajo la tortura del veneno, Voseluo quedó petrificado ante tal atrevimiento. Su rostro ardió de vergüenza y agonía, mientras gemidos ahogados escapaban de su garganta sin control. Los dos guardias, testigos de aquella escena imposible, palidecieron como fantasmas. Uno tartamudeó temblando. «Esto no puede ser». El otro gritó en pánico. «Aleja tus sucias manos de la Alteza». Con su orgullo destrozado, Voseluo rugió una orden con voz ronca. «Voltéense ahora mismo». «Sí, señor». Los guardias dieron la espalda al instante, temblando de miedo por lo que acababan de ver. En el silencio sofocante de la prisión, solo resonaban los jadeos de Voseluo. Cerró los ojos con fuerza. Luchaba contra la humillación y el dolor, pero no podía negar la realidad. Esa agonía que le calaba los huesos estaba desapareciendo. La energía espiritual de He Lan-yu succionaba el veneno directamente, brindándole un alivio casi adictivo e imposible de rechazar. Momentos después, He Lan-yu alzó la cabeza y escupió una bocanada de sangre negra y tóxica, jadeando. Voseluo soltó un largo suspiro de alivio. Estaba agotado, pero el dolor infernal se había esfumado. Al ver sus ropas deshechas, He Lan-yu, aún herido de gravedad, actuó por instinto y lo cubrió con una manta fina. Justo en ese momento un guardia irrumpió. «Alteza, el médico imperial ha llegado». La puerta chirrió al abrirse y el anciano médico entró a toda prisa, topándose con aquella escena tan ambigua y extraña. Nervioso y temblando, bajó la mirada. «Permítame tomar su pulso, Alteza». Asintió Voseluo. Apenas sus dedos tocaron la muñeca de Voseluo, el rostro del médico pasó de la ansiedad al asombro absoluto. «¡Es un milagro! Esto es increíble. Más de la mitad del veneno letal ha desaparecido de su sistema». No daba crédito a sus sentidos. Para lograr tal hazaña, este guía debe poseer un poder fuera de este mundo. Voseluo frunció el ceño con frialdad. ¿Y cómo eliminó el resto del veneno? El médico se inclinó con respeto. «Alteza, para una cura rápida y total, el centinela y el guía deben realizar un intercambio profundo de fluidos corporales». «¿Intercambio de fluidos?», repitió con mirada afilada como cuchillo. El anciano se puso rojo como un tomate, tartamudeando. Incapaz de decir esa obscenidad en voz alta, se acercó y le susurró al oído. Al escuchar las palabras prohibidas, una expresión indescifrable cruzó el rostro de Voseluo. El médico se apresuró a añadir: «Claro, si su Alteza no está listo para eso. Podemos hacerlo gradualmente. Será lento, pero con el tiempo y la constancia el veneno desaparecerá». Voseluo guardó silencio. Su mirada profunda cayó sobre He Lan-yu, quien seguía arrodillado en el suelo. Se veía tan agotado y lamentable. Soltó un suspiro resignado, habiendo tomado una decisión fatal. Ordenó a sus hombres: «Preparen una habitación para curar sus heridas». Luego, alzó la barbilla de He Lan-yu, clavando su vista en esos hipnotizantes ojos azules. Con una voz que no admitía réplica, sentenció: «Cuando sanes, vendrás a mis aposentos a servirme». «Sí, Alteza», respondió débilmente. Poco después, en el lujoso palacio del Quinto Príncipe, entre música y bailarinas exóticas, Voseluo bebía vino con una elegancia perezosa. El color había regresado a sus mejillas. En ese preciso instante, He Lan-yi, quien ya había sido curado y vestía ropas inmaculadas, hizo su entrada. Se acercó sigilosamente por detrás y susurró con suavidad: «Alteza, permitidme masajear vuestros hombros». «¿Quién te dio permiso para estar aquí?», preguntó Voseluo con una frialdad cortante, sin dignarse a voltear. He Lan-yi respondió con total sumisión. «Su Alteza ordenó que viniera a servirle en cuanto sanaran mis heridas. No me atreví a demorar ni un segundo». Voseluo soltó una risa leve y se puso de pie, tambaleándose por el alcohol. «Este príncipe está ebrio. Ya que estás aquí, sírveme y llévame a mis aposentos para un baño». «¿Entendido? Lo haré de inmediato», respondió He Lan-yi, con obediencia absoluta. Dio un paso al frente y, ante las miradas atónitas de todos los presentes, levantó a Voseluo al estilo princesa con brazos firmes y comenzó a caminar. Pero justo cuando giró su cuerpo, una de las bailarinas cercanas dejó caer su máscara de inocencia
liberando una sed de sangre aterradora. Su mirada se volvió gélida como el hielo. De su manga emergió una daga brillante que buscaba, con precisión letal, la espalda indefensa de Helanji. En aquel palacio magnífico, la atmósfera festiva fue desgarrada violentamente por un aura asesina. El filo de la daga destelló con una luz siniestra, apuntando directamente al corazón de Boseluo, quien descansaba en los brazos de su protector. En ese instante entre la vida y la muerte, Helanji no vaciló ni un segundo. Giró su cuerpo por instinto, convirtiendo su propia espalda en un escudo humano para el príncipe. ¡Zas! El sonido repugnante del metal atravesando la carne resonó en el silencio. La daga se había hundido profundamente en la espalda de Helanji, y un torrente de sangre fresca brotó al instante, manchando las inmaculadas túnicas blancas de Boseluo. El dolor agónico contorsionó su rostro, pero sus brazos, aferrados a su señor, no perdieron ni un ápice de fuerza. Atrapado en ese abrazo, el príncipe quedó paralizado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al contemplar el rostro. Pálido por el tormento de aquel que se había sacrificado por él. Alteza, murmuró Helanji con voz quebrada. El silencio se rompió con los gritos horrorizados de las bailarinas. Ah, hay un asesino. La escena se sumió en el caos absoluto. Los alaridos de pánico se mezclaron con el estruendo de los guardias irrumpiendo. Protejan a su Alteza. En medio de la confusión, Helanji apretó los dientes con furia. Con una mano sosteniendo aún a Boseluo, llevó la otra a su espalda y agarró la empuñadura de la daga. ¡Ah! Soltó un rugido de dolor puro y arrancó el acero de su propia carne sin piedad. La sangre volvió a brotar como una fuente. Sin dudar, reunió hasta la última gota de su fuerza vital y lanzó la daga hacia la asesina que intentaba huir. El arma voló como un relámpago vengativo y se clavó certeramente en la espalda de la mujer, derribándola al suelo al instante. Tras la conmoción inicial, Boseluo recuperó rápidamente su frialdad y esa crueldad innata que lo caracterizaba. Miró a la asesina y ordenó con voz gélida a los guardias: «¡Atrápenla viva!». «Sí, señor», respondieron los guardias, obedeciendo al instante. Mientras la conciencia de Helanji se desvanecía en la oscuridad, los recuerdos de días pasados surgieron con claridad. Era una conversación secreta entre él y su confidente, Daen. Este último, un despertado de apariencia apuesta, lo miraba con profunda preocupación. «Boseluo es paranoico por naturaleza y mata sin pestañear. Tu plan es suicida». Helanji, sin embargo, respondió con una calma perturbadora, con la mirada fija en su objetivo. «Pero él es el único con el poder suficiente para desatar el caos dentro de la familia real». «¿No es así?», trató de calmar a su amigo. «Tranquilo, con un guía de mi nivel, aunque sospeche que tengo motivos ocultos, no me matará tan fácilmente. Sé que es una jugada arriesgada, pero mientras logre permanecer a su lado, la oportunidad perfecta se presentará sola». Al escuchar tal locura, Daen azotó su taza de té contra la mesa con furia. «Me niego rotundamente», señaló las heridas que aún supuraban en el cuerpo de Helanji, marcas crueles de los latigazos recibidos en el calabozo, y gritó indignado: «Nuestro objetivo es la venganza. Es hacer que la realeza se destruya entre sí, no morir con ellos». Pero de repente, Daen se detuvo, percibiendo algo extraño en el aire. Se quedó helado al ver una pequeña caja de madera vacía sobre la mesa. Aterrorizado, agarró a Helanji por los hombros y preguntó con voz temblorosa: «¿Acaso te has tragado el gu del amor?». Helanji no respondió. Su silencio fue la confirmación más dolorosa. Daen lo soltó con desesperación y retrocedió tambaleándose. «Estás completamente loco. ¿Qué se supone que haga ahora?», preguntó con impotencia. Fue entonces cuando Helanji alzó la vista, con un rostro desprovisto de toda emoción y unos ojos azules tan fríos que helaban la sangre. Dio una orden implacable: «Espera a que mis heridas sanen. Entonces, buscarás el momento perfecto para intentar asesinar a Boseluo». El recuerdo se disolvió. Helanji despertó envuelto en un dolor agudo. Encontró a Boseluo sentado al borde de su cama, mirándolo con una expresión indescifrable. «¿Tienes idea? Si esa daga se hubiera desviado tan solo 1 centímetro, habría atravesado tu corazón», dijo lentamente, con un tono que oscilaba entre el reproche y la preocupación. Helanji giró levemente la cabeza. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos desbordaban una ternura infinita. «Mientras su Alteza esté a salvo, nada más importa», susurró débilmente.
Boseluo lo observó en silencio un largo rato antes de declarar: «Has salvado mi vida. Te concederé un deseo. Piénsalo bien antes de hablar». Esperaba que pidiera riquezas, títulos o poder absoluto, pero Helanji simplemente alzó la vista, con sus ojos brillando como un lago profundo bajo la luna, y con una voz tímida pero suplicante, pidió: «Alteza, ¿podría quedarse conmigo esta noche?». Fue una petición que rompió todos los esquemas de Boseluo. Lo sostuvo con firmeza, perdiéndose en la pureza cristalina de sus ojos, una mirada libre de cualquier malicia o pecado. Un instante después, la gélida máscara del príncipe se rompió, revelando una sonrisa genuina, un tesoro inusual en su rostro. «¿Arriesgaste tu vida por mí?», pensó con asombro. «Parece que tu lealtad hacia este rey es verdadera». Las dudas que habían plagado su mente se disiparon como humo ante aquel sacrificio desinteresado. Baiselu extendió la mano, acariciando suavemente la mejilla de Helanyu. Con una sonrisa cargada de interés y un toque de afecto posesivo, tomó una decisión: no hará daño si este rey juega contigo un rato. En el silencio sepulcral de la habitación, bajo la danza hipnótica de las velas, Baiselu yacía en el lecho real, con sus jopas a medio abrir, revelando un pecho firme y tentador. Helanyu, con sus nibias orejas de lobo, reposaba dócilmente sobre el regazo del príncipe, dejando que su largo cabello plateado cayera como una cascada de seda. Baiselu exhaló, embriagado por la adrenalina y el alivio de haber sobrevivido al caos, bajando la guardia como nunca antes. Se limpió un rastro de sangre del labio con elegancia. Helanyu alzó la vista, sus ojos encontrándose con los de su señor, pero su mirada descendió con pesar hasta las piernas inmóviles del príncipe. Con voz quebrada por el dolor, murmuró: «Su Alteza, sus piernas». Baiselu soltó una risa suave, impregnada de amargura y autoescarnio. Sus ojos se posaron en sus propios miembros inútiles, y dijo con frialdad: «Además del veneno residual, cargo con esto». Era el cruel recordatorio de su invalidez, una herida abierta que latía tras su fachada de acero. Se inclinó hacia Helanyu, reduciendo la distancia hasta que sus alientos se mezclaron, y su voz bajó a un tono grave, cargado de una tentación irresistible, una promesa diabólica. «Si logras curar ambas cosas, este rey te concederá cualquier deseo que pidas, sin excepción». Una sonrisa ladina curvó sus labios mientras su mano, inquieta y audaz, comenzaba a recorrer el cuerpo musculoso del lobo, bajando peligrosamente hasta... La provocación verbal y las caricias expertas dejaron a Helanyu paralizado. Su rostro ardió en llamas y su respiración se volvió un caos errático. «¡Su Alteza!», exclamó horrorizado, intentando huir de aquel tacto abrasador. Cayó de rodillas al suelo, bajando la cabeza con voz temblorosa. ¿Cómo podría alguien tan noble hacer algo así? Pero Baiselu solo respondió con una risa burlona ante su inocencia. Lo miraba como un depredador jugando con su presa acorralada, y la llama de la diversión en sus ojos ardía con más intensidad que nunca. «Ya que lo sabes», provocó con voz sedosa, destilando veneno dulce, «deja que este rey compruebe la eficacia de tus fluidos curativos ahora mismo». Era una orden imperial que no admitía rechazo. Su voluntad era absoluta y aplastante. Helanyu volvió al lecho, con Baiselu a su lado, dominando la situación por completo. Su mano envolvió la virilidad del lobo sin dudar. Un gemido escapó de los labios de Helanyu. Baiselu se sorprendió. Su mente se agitó al sentir cómo aquello crecía en su palma, una dimensión que ya era monstruosa incluso para los estándares de un guía. Pero el tiempo pasó, 20 minutos eternos, y la paciencia de Baiselu se agotó. Frunció su bello rostro con fastidio y espetó: «Me duelen las manos, ¿qué demonios te pasa?». Helanyu parecía estar sufriendo en el infierno. Con el sudor bañando su frente, jadeó desesperado: «Perdóneme, Alteza, yo también sufro, pero no puedo controlarlo». Al oír esto, Baiselu se detuvo. Un recuerdo cruzó su mente como un relámpago. En los antiguos textos se decía que los despertados hacían otras cosas con sus guías para sanar. Murmuró para sí mismo, rescatando una memoria borrosa. «Creo que empezaba por...». Un brillo travieso e iluminado cruzó su mirada. Había encontrado el método correcto. Se inclinó y selló los labios de Helanyu con un beso profundo que hizo temblar al lobo hasta la médula. Pero Baiselu no se detuvo ahí. Sus labios trazaron un camino de fuego por su garganta, descendiendo vorazmente hasta su firme pecho. Su mano seguía provocando, pero ahora se sumaba el tacto húmedo y pecaminoso de su boca, lamiendo, saboreando, chupando con avidez,
creando una sensación desconocida. ¡Ah! Helan Yu jamás había experimentado un placer tan devastador en toda su vida. Perdió el control por completo. Su mente se nubló entre gemidos inconscientes. Al sentir la violenta reacción bajo su cuerpo, la excitación de Bai Selu se disparó. Con voz ronca por el deseo desafió. ¿Aún no terminas? Entonces este rey va a... No pudo terminar su amenaza. Helan Yu soltó un gruñido bestial y, con una fuerza explosiva, giró sus cuerpos, aplastando a Bai Selu contra el colchón. En un parpadeo, el cazador se convirtió en presa. El príncipe quedó atónito ante tal audacia. Helan Yu lo miró, sus ojos esmeralda nublados por una lujuria incontenible. Jadeando sentenció: «Alteza, probemos a mi manera». «Espera». Bai Selu intentó protestar, pero unas manos expertas ya invadían su ropa, despojándolo de todo obstáculo con decisión. «¿Eh?». Un grito de sorpresa murió en su garganta. Ante su mirada atónita, Helan Yu descendió para iniciar una terapia mucho más profunda e intensa. Mientras tanto, fuera de los aposentos, bajo la tenue luz de los faroles, dos sombras acechaban, aguzando el oído ante los sonidos obscenos que emanaban del interior. Uno de ellos, un joven de largas orejas de conejo y rostro delicado, temblaba mientras las lágrimas bañaban sus mejillas. Sollozando, se quejó con su compañero. «Entré a esta mansión por amor a su Alteza, pero él jamás ha puesto un pie en mi habitación». Su acompañante, un hombre de negro con mirada afilada, le palmeó el hombro con falso consuelo, ocultando un brillo de burla en sus ojos. «Ese sujeto, eres demasiado ingenuo», susurró. Levantó el mentón del joven conejo con un gesto posesivo. «Si quieres el corazón del príncipe», hizo una pausa y sonrió con malicia pura. «Aunque, en realidad, yo deseo más su cuerpo». Se acercó a su oído, destilando veneno. «Escucha bien, si solo dependes de tu sinceridad, jamás obtendrás nada en este mundo cruel». Al ver la confusión del otro, continuó su lección, con un tono lleno de picardía y seducción. «¿Recuerda los trucos de las novelas para ganar favores? ¿O acaso necesitas que te dé una lección privada?». Esas palabras golpearon como un rayo repentino. El chico de orejas de conejo despertó de golpe, con la sorpresa pintada en todo su rostro. Era como si una bombilla se hubiera encendido en su mente. Mientras tanto, tras las puertas cerradas, la sesión de terapia continuaba con intensidad. Bai Selu jadeaba pesadamente, con el sudor perlando sus sienes, aunque él llevaba las riendas del momento en su interior. No podía dejar de asombrarse ante la técnica de su compañero. Usar 2 puntos a la vez, ¡qué maniobra tan astuta y descarada!, pensó con el rostro ardiendo de placer y confusión. «¿Y se atreve a decir que es inexperto?», con voz ronca exigió. «Un poco más fuerte, no te detengas». «¿Acaso no has comido hoy?». Pero de repente, Helan Yu se detuvo en seco. Frunciendo el ceño, murmuró: «Ay, mi herida duele un poco». El éxtasis interrumpido enfureció a Bai Selu. Con frialdad ordenó: «Quita tus manos», justo cuando Helan Yu intentaba incorporarse. Sucedió un fenómeno extraño. Su espíritu animal, un gigantesco lince blanco como la nieve, se materializó de la nada, y al unísono el espíritu de Bai Selu, una pequeña criatura azul, etérea como una mariposa, también emergió. Helan Yu exclamó atónito: «¡Su Alteza!». Ambos espíritus comenzaron a entrelazarse. El lince blanco extendió su garra con delicadeza, acariciando y jugando con la pequeña criatura azul, haciéndola temblar de emoción. Esa danza espiritual reflejaba y amplificaba el deseo ardiente de sus dueños. Helan Yu respiraba con dificultad, pero en sus ojos destelló una frialdad calculadora. En un fugaz recuerdo, su plan maestro se reveló. Tras ganarse la confianza absoluta de Bai Selu, se uniría a él en cuerpo y alma. Dado que había ingerido el veneno Gu del amor, cada vez que compartieran intimidad, la toxicidad del parásito corroería el cuerpo de Bai Selu poco a poco, silenciosamente y sin que nadie se diera cuenta. Con el tiempo, Bai Selu caería totalmente bajo su control, convirtiéndose en una marioneta dispuesta a obedecer cada uno de sus caprichos. Daen le había advertido: si el veneno penetraba demasiado profundo, él mismo moriría, pero su determinación era inquebrantable, convencido de que esta era la estrategia perfecta para manipular al príncipe. De regreso al presente, la noche había caído y la sesión había terminado. Helan Yu yacía a su lado, mientras Bai Selu se hundía en un sueño profundo. De repente, sus ojos se abrieron de par en par. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Levantó las sábanas para mirar sus propias piernas. ¿Es posible?
Siento algo en mis piernas. Su mundo interno se sacudió violentamente. Esas piernas que habían estado inmóviles tanto tiempo, ahora hormigueaban con vida. No podía dar crédito a sus sentidos, mientras un destello de esperanza salvaje se encendía en su mirada. Si la energía entra directamente en mi cuerpo, pensó con la respiración entrecortada, el efecto curativo será absolutamente milagroso. Por primera vez, los ojos del príncipe lisiado ardían con un deseo incontrolable y una determinación capaz de quemar el cielo.